Al final del día siento que tiene un valor tan social que siento que debe haber una forma, justo tú dijiste, a través de la academia, por ejemplo. Entiendo que la universidad, sin ningún ánimo de lucro, está involucrado detrás de esto. Son una de múltiples fuentes que de alguna u otra forma son mucho más objetivas y tratan de aportar a nuestra sociedad. Ahora, cuéntame un poquito de cómo está funcionando la plataforma. Es decir, hoy por hoy, un ecuatoriano, ¿cómo puede verse beneficiado de ella? ¿Cómo se puede utilizar? Porque algo que siento que está pasando en la industria de ahí es que se habla mucho de de los diferentes potenciales que existen. O sea, es que esto va a solucionar esto en 5 años o esto en el otro. Pero hemos hablado de múltiples formas que ustedes han hecho avances tan importantes que quisiera como ya puntualizarlo. ¿Qué es lo que puede hacer hoy por hoy la plataforma? Ya, es una página web en donde, bueno, tienes análisis descriptivos, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, en base al análisis, a la evaluación que hemos hecho, cuántos procesos de riesgo hubo cada año, o sea, en cada nivel de riesgo. Entonces ya ahí puedes ver si es que ha evolucionado, si hay más en el 2023 que en el 2022, o etcétera. Eso es algo que se puede hacer, pero el verdadero aporte que hacemos, porque análisis descriptivo es muy fácil de hacer, el verdadero aporte es una tablita en donde están localizados los procesos que fueron evaluados. Todos se evalúan, creo que la noche anterior, o sea, se actualizan los nuevos procesos que fueron agregados, los que fueron, sí, los que tienen ahora más datos porque avanzaron en la fase de procurement. Y toda esa información se actualiza todos los días y tenemos procesos históricos. Todo eso está en una base de datos que están siendo evaluados y la evaluación está siendo transparentada a través de esta página web. Esta página web es una tabla, como dije, que tiene el código del proceso, por ejemplo, el monto, y tiene otros datos como que base de este proceso, más la evaluación. O sea, qué banderas rojas se activaron según nuestro análisis. Esto lo Ok, tienes y para todos los procesos. Entonces, sí les puedes ordenar, por ejemplo, si quieres irte directito solo los que tienen riesgo, puedes utilizar este filtro. ¿Ya? Ahora, hubo un tema que se tuvo que evaluar en su momento, que fue si damos los nombres de las entidades y de los proveedores claro. que están... Es otro Ajá. dilema Sí, ético. entonces es un problema que más bien también queremos incentivar un poco de que se haga más análisis, o sea, que se investigue más antes de hacer acusaciones. Si nosotros damos los nombres de las entidades y de los proveedores dentro de la aplicación, la gente no va a hacer la investigación y se va a saltar el paso y se va a ir directo a la acusación. Entonces queremos evitar esto. Entonces lo que damos es información base con la que tú te puedes ir al SOCE e irte al proceso. Es como darte una tablita, unas instrucciones de a dónde tienes que ir exactamente Ok. para investigar procesos sospechosamente que tienen sospechas de corrupción. Y tú ahí, como un humano que tiene incluso más capacidad que nosotros, porque estamos limitados por algunos temas de datos, etcétera, y de análisis, tú como ser humano puedes, ya no tienes que revisar 1 millón de procesos, tienes que revisar unos 100 y ver cuáles de ellos realmente son corruptos. Porque al final estamos devolviendo probabilidades. ¿Sí? Así es. Cuando trabajas con inteligencia artificial, cuando trabajas con ciencia de datos, entregas eso, devuelves eso. O sea, te dices 100%, pero 100% es una probabilidad. Entonces, siempre necesitamos una validación humana, sobre todo en un área en donde las consecuencias, por ejemplo, de hacer una acusación falsa o verdadera, tienen repercusiones. Entonces, es como nosotros también incentivamos un análisis por parte de los usuarios para que no se salten a hacer una acusación. Claro, porque el resultado inmediato de acusar es, primero van a tener muchísima prensa, pero segundo, al final del día sigue siendo una plataforma que sigue aprendiendo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hay en otros, por ejemplo, modelos de lenguaje grande, los LLMs, es que a veces hay alucinaciones, por ejemplo, hay generativas, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si ese fue uno de sus retos. El reto en nuestro dominio fue el tema del error, o sea, cuáles son las consecuencias del error en el análisis que hagamos. Entonces, por ejemplo, hay temas en donde, por ejemplo, un dominio de marketing, ¿ya? ¿Cuál es el impacto de que te equivoques y le mandes el ad incorrecto al usuario que no va a comprar? O sea, el impacto, o sea, sí van a perder plata, quizá, pero
hay otra clase de impactos o de consecuencias que realmente no puedes tolerar, ¿ya? Por ejemplo, cuando haces detección de cáncer, ¿ya? Tú tienes el error, Claro. que es el falso positivo, que es que te digan que si tienes cáncer cuando no tienes, o que es un falso negativo, que te digan que no tienes cáncer cuando sí tienes. Entonces tú en un modelo de inteligencia artificial vas a evitar bajo todo, o sea, con toda tu fortaleza que pase este tipo de error, en donde se detectan, supuestamente te dicen que no tienes cáncer cuando sí tienes, porque si te dicen, te dan este Claro. diagnóstico, te mueres. Literal. Y aparte, ya está pasando eso gracias al error humano. A los mejores doctores les pasa. Exacto. Entonces, ¿cómo es mejor la inteligencia artificial si comete los mismos errores humanos? Ajá. Pero los puedes medir, puedes comparar, lo puedes tunear para que el rendimiento sea mejor. Ahora, en nuestro dominio, vamos a ver el error, ¿ya? Entonces, el error del paso positivo es cuando te dicen que es corrupto cuando no es, o sea, o que tienes sospechas de corrupción cuando no tiene, ¿ya? Una acusación falsa. Y el otro error es el eh, falso negativo, que te digan que no tiene corrupción cuando sí tiene. Entonces, los dos escenarios son malos. Terribles. Entonces, ¿cómo balanceamos? O sea, por lo menos cuando en el tema del cáncer tú sabías que tenías que priorizar la vida de todas las cosas, pero ahorita estamos en una batalla entre o hago una acusación falsa o dejo que una persona corrupta se salga con la suya. Ese es el dilema que enfrentamos en nuestro dominio. Y, Wow. ajá, Claro, es complicadísimo, ¿no? ajá, Ahora, quería regresar un ratito a Dubái porque entiendo que justo estábamos conversando en el entretiempo que ahorita tu vida cambió, ¿no? No solo por la cobertura que tenía este proyecto, sino porque definitivamente no eres la misma Mara que hace 6 meses, ¿no? Tus no, aspiraciones son diferentes, hacia dónde quieres ir, etcétera. Así que cuéntanos un poquito de hacia dónde quisieras o hacia dónde podría ir este proyecto y tu carrera. claro. Entonces sí, como dije, me predispuse a estudiar un masterado en data science porque sí me gustan los datos, sí me gusta el análisis. No soy la persona más técnica del campo, pero me gusta. Y más que ejecutar este análisis, me gustan los resultados. Entonces, cuáles son las implicaciones, lo que te dije, o sea, el tema del error que mencioné en el dominio es parte de un análisis que se tiene que contemplar cuando llegan los resultados. A mí me gusta mucho esa parte. Y es muy alineado a la filosofía de Steve Jobs, por ejemplo, que decía que cómo se ven las cosas es cómo funcionan, ¿no? Entonces me parece súper interesante y yo también le presto mucha valía a eso. Yo cuando redacto documentos, propuestas, lo que sea, me enfoco tanto en la parte visual porque es como que habla solo y se entiende, es fácil, asequible. Ujú. Entonces no solo es que se vea bonito, sino que aumenta su utilidad al final del día, ¿no? Ajá. Entonces, en ese trayecto, o sea, obviamente llega la parte de que se hace conocido este proyecto, etcétera. Pero te das cuenta que tú puedes tener una idea muy buena, como la que hemos discutido durante todo este podcast. Y la otra es qué tan accesible es y qué tan consumible es para los usuarios. Entonces ahí es donde en un proyecto que nació en academia, sí necesitas un enfoque una forma de pensar que viene de la industria, que es un poco del tema de quién es tu usuario final y cómo puedes reempaquetar esta idea para que se lo consuma de forma más fácil. Y es en este proceso que yo aprendí que proyectos o ideas tan grandes no pueden sostenerse solas sin este tipo de visiones. Entonces ahora siempre que hago, o sea, siempre que pienso en la investigación que se podría hacer, mi pregunta es, ¿cuál es la pista de aterrizaje? O sea, ¿en qué va a terminar esto? ¿Sí? La pista de aterrizaje para mí es como que, por ejemplo, que este algoritmo se lo implemente dentro del propio SOCE para que se haga la detección automática, ya que no sea un portal ahí que sí sirve, pero se puede incluso mejorar el impacto si tenemos una mejor pista de aterrizaje. Entonces ahora me interesa mucho conocer este otro lado, es cómo empaquetamos ideas brillantes en tech de una manera que se pueda utilizar
y que puedan generar mayor impacto. Porque no por sí solas no pueden. Claro, y es lo que te decía, ¿no? La gente habla mucho e infla las ideas, pero se quedan ahí en ideas. No se les ejecuta y no brindan realmente todo este potencial al público. Pero me encanta este enfoque que tienes tú. También conversábamos de cómo hay diferentes actores, ¿no? Que pueden reinterpretar esta información y pueden darle usos igual importantísimos. Exacto. Y eso te das cuenta cuando publicas, la idea se hace tan conocida que la gente dice, quizá no me sirva de esta manera, pero ellos tienen algo que sí me sirve, entonces se van directamente hacia mí o hacia mi equipo y me cuentan cuál es la necesidad. Y la necesidad no es necesariamente hacer uso del portal, sino, por ejemplo, de los datos o de algún indicador en particular. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que hay mejores maneras o sea, de hacer impacto. No es la que en algún punto se ingenió, la idea es la que nos llevó hasta este punto. Y ahora es cómo nos transformamos, cómo nos reconstruimos para poder hacer ese impacto que prometimos. Y está completamente alineada a las tendencias del mundo, ¿no? Porque al final del día ahora hay empresas que buscan ser conscientes con el medio ambiente, tratar bien a sus empleados, pero qué bacán que podamos agregarle esta variable de, y tiene muy bajo riesgo de corrupción. Siento que es súper potente y muchas empresas van a querer estar libre de estas red flags, ¿no? Ajá, entonces sí, es como reempaquetas algo de una manera que es consumible para generar más impacto.